Este video forma parte de mi curso Simulación de drones con Ignition Gazebo y ROS2, el cual puede ser adquirido usando el cupón en la descripción de este video. Usando este cupón, el total de la venta es para un servidor y no para la plataforma Udemy. Por lo tanto, te pido que por favor lo adquieras de esta forma. Los precios en Udemy son fijos y todos mis cursos están al mínimo precio que se me permite. Esto con el fin de llegar a más estudiantes. También te informo que doy consultoría personalizada sobre estos temas. Muchas gracias. A continuación explico el script de Python para asignar velocidades al dron y detener el nodo utilizando la tecla Escape. Este nodo publica velocidades para teleoperar el dron y se suscribe a la odometría para obtener su posición y orientación. Primero, el dron despega hasta alcanzar una altitud deseada. Las velocidades traslacionales y la rotacional se publican en el tópico CMDBEL y su posición se obtiene a partir del tópico ODOM para ser mostradas en la terminal. En este caso, y a partir de este momento, este nodo y los demás se detendrán utilizando la tecla Escape y no se recomienda utilizar las teclas Control C debido a que no se aterrizará de manera segura al dron. Explico a continuación solo las diferencias con respecto al código anterior. Como se mostró en el video pasado, para utilizar la conversión de cuaterniones a ángulos de Euler o viceversa, es necesario correr estas líneas de código, estas líneas de comando en una terminal. Si ya se hizo en videos anteriores, ya no es necesario volverlo a hacer. Esto se hace solo una vez, ustedes no tienen que hacerlo nuevamente. Se define un factor de conversión y, como variable global, se define una altura deseada a la cual el dron tiene que despegar para que a partir de esa altura empiece su movimiento. Estas líneas que muestro en pantalla se agregan para utilizar interrupciones por teclado y así utilizar la tecla Escape para terminar de publicar velocidades y empezar con el proceso de aterrizaje. Como variable global, defino un valor para la tecla presionada. La función getKey no es necesario explicarla, es necesario mostrarla, agregarla al código. Nuevamente genero una clase para mi nodo, le asigno un nombre y configuro que voy a publicar y suscribirme. Es importante mencionar, como vieron en el video pasado, evitar usar la diagonal al inicio del tópico. Esto es porque si yo utilizo la diagonal no podré remapear el tópico en cuestión. Lo mostraré a continuación, sin embargo es importante mencionarlo. Entonces, el tópico se pone sin la diagonal inicial y sin el namespace. Imprimo mensajes de log y inicializo los atributos de la clase que utilizaré posteriormente. En este caso, uno de los atributos es el modo de operación del dron. Un valor 0 implica que el dron empezará a despegar. El modo 1 implica que el dron empezará su movimiento traslacional y rotacional. Y finalmente el modo 2 implica que el dron va a aterrizar. Se agregan líneas para la interrupción por teclado y se agrega el método de seductor. En la función de callback se obtiene la posición y la orientación a partir del cuaternión, como mostré en un video pasado. Si yo quisiera obtener un cuaternión a partir de los ángulos de Euler, utilizaría esta línea de código. La muestro
por si ustedes necesitan utilizarla en un proyecto futuro. Defino una función llamada movement, la cual construye el mensaje que voy a publicar de velocidad para no repetir estas líneas de código en mi función loop. En la función loop, yo implementé una máquina de estados para determinar cuándo tengo que pasar al siguiente modo de operación. Por lo tanto, si estoy en el modo 0, implicando el despegue, voy a imprimir que la altura deseada es la que setea al inicio del código. Con el parámetro once igual a true, implica que este mensaje de log solo se imprimirá una única vez a lo largo de todo mi código. Con esto defino si la altura del dron es mayor o igual a la altura deseada, entonces cambio al siguiente modo 1, el cual es el movimiento circular en el plano horizontal. Y mando las velocidades lineal en X, Y y Z y velocidad angular, como la definí en mi función anterior, recibiendo los argumentos X, Y, Z y true para las velocidades correspondientes. Si el modo es igual a 2, imprimo que voy a iniciar el aterrizaje de mi dron publicando velocidad descendente únicamente. Esto lo voy a hacer siempre que la altura del dron sea mayor que 0.2 metros. Menor a eso, entonces terminaré el nodo y liberaré la terminal. Con este comando sys.exit igual a 0, implico que voy a liberar la terminal. Ustedes se preguntarán, ¿y cuándo obtengo el modo 2? Eso se obtiene a partir de la tecla presionada, que se muestra a continuación. Antes de eso, utilizo un divisor de frecuencia para mostrar algunos de los variables de interés, pero a una frecuencia menor que la ejecución de mi función loop. Y finalmente, en cada vuelta de mi función, yo obtengo el valor de la tecla presionada. Si ese valor es el que se muestra, diagonal invertida X1B, o la tecla Q minúscula o la tecla Q mayúscula, implica que quiero aterrizar el dron, seteando el modo de operación con un valor 2. Este símbolo, diagonal invertida X1B, es la tecla Escape de mi teclado. Las teclas Control C son capturadas utilizando este valor. Imprimo la leyenda que Control C ha sido detectado y destruyo el nodo, teniendo el mismo efecto que en el video anterior. Sin embargo, de esta manera el dron seguirá moviéndose. Finalmente, publico las velocidades como mostré anteriormente. Inicializo mi nodo y lo pongo a girar. El programa se queda bloqueado hasta este punto y es terminado utilizando la instrucción de Control C, Destroy Node, o una vez que el dron aterriza de manera segura, se ejecuta la destrucción del nodo desde esta función. Es necesario incorporar este nuevo script de Python en el archivo de CMake-list, como muestro a continuación. Actualizo mi workspace. Como recordarán, el tópico para publicar velocidades a mi dron es el que se llama R1 CMDBL. En el código
yo configuré que el tópico será CMDBL y no R1 CMDBL. Esto con el fin de poder utilizar el mismo script para diferentes drones simulados en los cuales se tenga un namespace diferente. Como se muestra a continuación, sin necesidad de cambiar el código en sí. De esta manera, yo voy a utilizar un namespace que es cambiar todos los tópicos y servicios que configuro en mi código y sustituirlos por el namespace que configuro desde la terminal. El dron inicia su despegue y una vez que alcanza la altura deseada, inicia su movimiento circular. En donde yo solo publico velocidad traslacional y rotacional, para que el dron se mueva en el plano horizontal. Ahora sí, para aterrizar al dron de manera segura, yo utilizo la tecla Escape, Q minúscula o Q mayúscula, como configuré en mi código. Presiono la tecla Escape y de esta manera hago la transición a el aterrizaje. Cuando el dron está por abajo de 0.2 metros, mi nodo termina de manera segura. Las hélices siguen rotando, sin embargo, el dron ya no se mueve. Si yo termino el nodo utilizando las teclas Control C, como en un ejemplo anterior, se imprime que el Control C ha sido detectado, sin embargo, el dron se sigue moviendo, lo cual no es deseado para una aplicación real. Para esto, nuevamente puedo pausar a mi dron y aterrizarlo manualmente, o correr nuevamente el código. Esto ya queda a decisión del estudiante.